RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida a Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas. Muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en comunicación. Muchas gracias. ¿Cómo toman ustedes esta pretendida aprobación de este proyecto que ha enviado al Poder Ejecutivo? ¿Creen usted que representa una amenaza a las libertades de opinión y expresión y al derecho fundamental de la información? Sí, sin ninguna duda, lo advertimos desde hace un par de semanas, cuando ya hubo un anuncio inicial del ministro Félix Tchero, que dijo que iban a presentar un proyecto de ley de esta naturaleza. Ya en ese momento lo advertimos. Este proyecto sin duda criminaliza a las fuentes del periodismo de investigación, intenta amordazar la actividad periodística y en un contexto bien complejo, ¿no? Porque este tipo de proyectos hay que leerlos también en el contexto en el que se presentan. Inicialmente el ministro Tchero dijo de que solo iba orientado a criminalizar las filtraciones de jueces, fiscales, pero por lo revelado por un medio de comunicación local, porque ojo, el proyecto todavía no ha sido ingresado formalmente al Poder Legislativo, pero el texto que ha podido recabar el diario La República, que ha salido a la luz hace unos días, no solo habla de penalizar a jueces y fiscales, habla de penalizar a testigos, abogados de testigos, a cualquier persona que pueda estar vinculado al proceso de investigación fiscal, y sin duda esto va a terminar afectando nuestra actividad. Por eso hemos levantado la voz de alarma, porque sabemos que el camino natural que va a seguir es su derivación al Poder Legislativo, y ya ahí, desgraciadamente, también a inicios de este año, la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad un dictamen que va en la misma dirección: criminalizar la difusión de todo aquel testimonio de quienes se acojan a la colaboración eficaz. Eso va a acabar dañando no solo libertad de prensa, libertad de expresión, opinión, actividad periodística, sino que es un golpe muy duro a la lucha contra la corrupción en el país. Ahora, Zuliana, el argumento para esta norma se dice poner fin a la comercialización de la información penal reservada, a veces difundida en diversos medios de comunicación. ¿Cómo lo toman ustedes? El argumento es insostenible. Yo he escuchado por lo menos 3 argumentos de parte del Ejecutivo para querer justificar la presentación de esta nueva tipología penal. Primero dicen esto, que quieren terminar con la comercialización de testimonios. Luego han dicho de que no, que lo que se busca con el proyecto es más bien cautelar la investigación, que no se quiebre la investigación. Y han llegado a decir hasta que ayuda a preservar la imagen, y que por supuesto es un derecho el de la presunción de inocencia. Pero estamos convencidos y convencidas, y lo hablo desde la práctica periodística, que los 3 argumentos en igual dimensión son insostenibles. La realidad en el país, y solo voy a nombrar algunos de los que en este momento se me vienen a la memoria, pero los principales casos de corrupción en el país, los cuellos blancos del puerto, recordemos los denominados, entre comillas, audios de la vergüenza, el caso Odebrecht, el caso Lavajato. Esos casos han continuado justamente porque a través de los medios de comunicación se ha puesto el foco en lo dicho por quienes en su momento se han acogido a la colaboración eficaz, y porque estaban realmente vinculados con asuntos que son de altísimo interés público. No estamos hablando de procesos que atañen única y exclusivamente a privados, estamos hablando de procesos que en esa fase de la investigación, que si bien es cierto es preliminar, pero en la que están comprometidos de alguna forma quienes ejercen actividad pública. Es extraño que en todos los países de la región la perspectiva que toma la normativa sobre este tipo de casos esté orientada a mayor transparencia, a menos opacidad.
Y nosotros vamos en un sentido de regresión, ¿no? No entendemos que quienes tienen responsabilidad pública están más expuestos a eso, a que se ponga el foco ciudadano en investigaciones que si no hubiera sido así, y cito aquí lo de los audios de los cuellos blancos o el caso Lavajato o el caso Odebrecht, probablemente por malos elementos que también existen en el sistema de justicia, muchas de esas pruebas que han sido válidas para continuar con los procesos se habrían podido desaparecer dentro de estos propios órganos de justicia. Por eso es importantísimo el papel que atribuye el periodismo en estos procesos que no son solo administración de justicia, sino que son en sí también lucha contra la corrupción, en la que lamentablemente están la mayoría de las veces de alguna forma comprometidos quienes han ejercido labor pública. Esto no intenta ninguna de las tres cosas que mencionaba al inicio, no intenta ni proteger la presunción de inocencia, que no se pierde una investigación periodística, no es una sentencia judicial, los procesos van a seguir, luego de la investigación preparatoria vendrá la etapa de juicio oral y los jueces determinarán si esa persona es inocente o culpable. Lo que hace el periodismo es poner los reflectores sobre hechos que son de inmenso interés público y no hay que tenerle miedo a eso. Así es, sobre todo estos casos escandalosos han sido pues investigados y analizados también por la prensa, ¿no? Si no, lastimosamente, como tú dices, esto no se hubiera conocido. Esta propuesta también coincide con esta situación en que se encuentran diversos funcionarios del Estado y hasta el propio presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Esto tú crees que le dé a este proyecto de ley un nombre propio? Bueno, por eso decía que los proyectos hay que analizarlos en el contexto que se presentan. Y si bien es cierto es malo en cualquier contexto, nunca pudo ser peor como en el contexto en el que estamos ahora, en donde justamente varias iniciativas trabajadas desde la defensa del presidente de la República han sido rechazadas por el sistema de justicia, donde quienes han ejercido responsabilidades de Estado, entre ellos el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, está siendo implicado por quienes se acogen a la colaboración eficaz de pertenencia a lo que sería una organización criminal que ha operado dentro del Estado. Lo pongo en condicional porque es la justicia la que tendrá que determinar, pero ese es el contexto en el que el Ejecutivo está presentando este tipo de iniciativa. Además, un Ejecutivo que desde el minuto uno en que asumió función en julio del año pasado, no ha tenido una relación de apertura con la prensa. Recordemos que esto quizás es ya la gota que colma el vaso, pero nosotros venimos de incidentes, y me voy solo a la semana pasada, donde incluso un periodista que quiso sacarle una declaración al presidente de la República la semana pasada en Chiclayo fue sacado de forma grosera del entorno del primer mandatario, donde estamos acostumbrados a que el presidente desgraciadamente no dé declaraciones a la prensa más allá del sistema de medios estatal, o que lamentablemente hemos registrado en más de una ocasión un discurso tanto de quienes ejercen responsabilidad de Estado en la primera magistratura como quienes lo hacen en el Consejo de Ministros, un discurso recurrentemente estigmatizante contra quienes tienen responsabilidad de informar. En la ANP hemos sido muy claros, nosotros no santificamos toda la forma de hacer periodismo, hemos sido muy críticos desde el gremio en la época de campaña electoral, lo hemos dicho con claridad que buena parte de la prensa televisiva de carácter nacional tiene que remirar sus propios procesos porque no han garantizado desde ningún punto de vista debate público en un momento que era vital para la vida democrática del país, pero de ninguna forma esa actuación puede utilizarse como excusa para discurso estigmatizante, para cerrarte a dar declaraciones a la prensa, porque no son concesiones, es deber de quienes ejercen función pública rendición de cuentas, y una de las formas en las democracias más recurrentes de rendición de cuentas es esta conexión con quienes tienen actividad periodística, que al final median entre la ciudadanía y quienes tienen responsabilidades de Estado. Ahora, es que en ese contexto nos venga un proyecto de esta naturaleza, subrayo, es la gota que rebasa el vaso. Bien, hay una relación pues antagónica entre Pedro Castillo y los periodistas desde su inicio de gobierno, ¿no?
Incluso hoy hemos podido ver esta situación que han tenido los periodistas cuando esta comisión de fiscalización del Congreso va a Palacio de Gobierno y los periodistas están pues totalmente enrejados, ni siquiera le dan ingreso a la Plaza Mayor, ¿no? Esta relación no ha sido muy buena. ¿Qué es lo que se debería hacer, tú como secretario y perteneciente a esta Asociación Nacional de Periodistas? Vimos anteriormente que hubo una protesta en el Congreso de la República cuando los periodistas no podían ingresar a los pasos perdidos del Congreso de la República. ¿No se ha hecho lo mismo apoyando a los periodistas de Palacio de Gobierno? Sí, hemos hecho lo mismo. Hemos ido, así como hemos estado en el Palacio Legislativo acompañando las protestas legítimas de nuestros colegas, a quienes la excusa de la pandemia ya no podía utilizarse más, ni la de la seguridad luego, para negarles el acceso al hemiciclo, que es el centro de los debates políticos del país. Lo mismo se ha hecho, y creo que desde casi todas las organizaciones del país que representan a los periodistas o vigilan temas de libertad de expresión, respecto a la actuación del Ejecutivo. Nosotros tuvimos oportunidad a fines del año pasado de sostener una reunión en Palacio de Gobierno con el señor Castillo, y lo primero que le dijimos fue: esta es una reunión donde venimos a exigir primero que nuestros colegas no sigan cubriendo en la puerta de la Casa de la Literatura, que da con la puerta. Pero igual no les han hecho caso, pues, ¿no? El presidente es una persona... Bueno, pero la sala de cronistas de Palacio está habilitada nuevamente. El problema es que el único problema no es la sala de cronistas de Palacio. El problema es que no ganas nada teniendo a los periodistas ahí si no le vas a dar declaraciones de prensa. No, el problema es, y se lo dijimos de manera frontal al relator para la libertad de expresión cuando tuvo visita oficial a Lima, y ojo, se puede revisar el informe preliminar que él evacuó de esa misión, lo que le dijimos fue: acá hay un problema de secretismo concreto del Ejecutivo, y en ese momento teníamos el problema con el Legislativo y el hemiciclo, ¿no? Creo que, el problema que hay en el periodismo en el país, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, es un problema que viene de los tres poderes del Estado, ¿no? Que viene del Ejecutivo, y dando una entrevista al canal del Estado no podemos decir de que ya se superó la época en que el mandatario no daba entrevistas a los medios, porque eso no puede considerarse una rendición de cuentas. Es más, fue paradójico que dé la entrevista al canal del Estado y que cuando el presidente Castillo sale no quiera responder preguntas a los reporteros que estaban en la puerta del canal. No podemos dar como válido el hecho de que la propia agenda del presidente casi la conozcamos cuando ya va camino a alguna de sus actividades. Eso no contribuye a los temas de transparencia, y mucho menos que se siga sosteniendo ese discurso de estigmatización con medios, de decir: los medios nos atacan porque no les estamos dando publicidad. Eso no lo puede hacer quien ejerce la primera representación pública del país, pero también tenemos problemas todavía sostenidos con buena parte del legislativo, tenemos problemas con el propio sistema de justicia. No olvidemos que Perú, y no hablo de Lima, hablo a nivel nacional, es uno de los países con las tasas más altas de judicialización a periodistas. Todavía hay jueces que aceptan querellas contra periodistas sin valorar cuál es el propio acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia, que dice que quienes están ejerciendo función pública están más expuestos al juicio público y por ello deben ser más permeables con el alegado derecho al honor y a la buena reputación de quienes tienen responsabilidades públicas frente a un trabajo periodístico que expone presuntos hechos de corrupción. Por eso es que es un problema complejo en el país, porque lamentablemente los periodistas estamos al medio de este ataque cuasi integral que viene desde todos los poderes del Estado. Bien, vamos a ver qué sucede con este proyecto que, como tú dices, todavía oficialmente no está presentada en la mesa de partes, ¿dijiste así? Sí, correcto. Hasta esta mañana no estaba en mesa de partes. Bien, por eso mucho de lo que hemos reseñado es parte de lo publicado por un diario local, producto de lo que les han proporcionado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
esperamos el texto y para poder pronunciarnos de manera mucho más integral a las alarmas que ya hemos mostrado. Vamos a esperar también. Muchas gracias, Juliana Lainez Otero, por esta comunicación. Muy amable de tu parte. Un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.